El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio ordenó la salida de los judíos de la ciudad de Roma. Esto se debió a la gran cantidad de disturbios entre judíos y cristianos venidos del judaísmo. Ciertamente, la composición de la comunidad cristiana en Roma sufrió un cambio significativo. Ahora era dirigida por líderes gentiles. Sin embargo, años más tarde, al regresar los judíos luego de la muerte del emperador Claudio, comenzaron a haber grandes conflictos en materia teológica. Por lo tanto, Pablo escribe una carta donde refleja respuesta y exhortación para la solución de tales conflictos. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos, que el Señor le bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 16, titulada Poder para servir. Y estaremos utilizando el libro de Romanos, capítulo 15, los versículos del 1 al 13. Y el texto áureo para este día se encuentra en Romanos 15, versículos 5 al 6. Y lee de la siguiente manera. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayuda a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los objetivos que estaremos cubriendo en esta clase son los siguientes. Número 1, reconocer y entender los términos fuertes en la fe y débiles en la fe. Número 2, comprobar que en la iglesia existe la realidad de los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Examinar el modelo de Cristo que nos ayuda a cumplir la misión en medio de la diversidad humana. Y el último objetivo, comprometernos a hacer lo necesario para que todos y todas, desde nuestras realidades, llevemos a cabo el servicio en la misión. Y el vocabulario para este día son dos. El primero, fuertes en la fe. ¿Y qué es ser fuerte en la fe? Bueno, fuertes en la fe es quienes han sido bien formados en la fe, han alcanzado madurez y saben que el criterio fundamental es el amor y la imitación de Jesucristo. Débiles en la fe es quienes no logran aún la iluminación de una fe formada y lograda en las pruebas, y puede incluir personas que no son constantes y firmes en sus convicciones. Les invito, mis amados hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 15, los versículos del 1 al 13. Y esta vez estaré dando lectura a la versión popular que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo de ellas tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayuda a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues,
Acéptense los unos a los otros como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. Vino también para que los no judíos alaben a Dios por su misericordia. Según dice la Escritura, por eso te alabaré entre las naciones y cantaré himnos a tu nombre. En otra parte de la Escritura dice, alégrense en naciones con el pueblo de Dios. Y en otro lugar dice, naciones y pueblos todos, alaben al Señor. Isaías también escribió, brotará la raíz de Jesé, que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que Dios da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por su palabra y oramos en este momento. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias por la palabra que ha sido leída y te pedimos que la misma hable a nuestros corazones y que a través de ella tú te glorifiques con poder. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están escuchándonos a través, Señor, de estas ondas radiales. Te pedimos, Señor Dios, que de igual manera seas tú obrando con poder en sus vidas. Nosotros, Señor, te daremos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a iniciar esta lección número 16 que estamos trabajando en este día. Y esta lección está basada en el libro de los Romanos. Y este libro de los Romanos nosotros en otras ocasiones hemos compartido y les hemos comunicado a ustedes de la importancia que tiene esta carta de Pablo a los romanos. La epístola a los romanos es uno de los documentos más importantes que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y la realidad es que ha sido una carta que ha influenciado mucho en la iglesia desde sus inicios. Y ciertamente, de igual manera, ha aportado grandemente en debates contemporáneos sobre la naturaleza y la misión, ciertamente, de la iglesia. No olvidemos que esta carta de los romanos fue la carta que estuvo leyendo Martín Lutero en el momento de la Reforma Protestante. Y cuando Martín Lutero está en este estudio de la carta a los romanos, de ahí es que él trabaja el asunto de las 95 tesis que plantea el asunto de la salvación por medio de la fe y no por las obras. Así que esta carta de los romanos es una carta que es muy importante para la iglesia y es una carta que nosotros debemos constantemente estar leyendo, estudiando la misma. Y nos presenta, ¿verdad?, una situación que estaba pasando en Roma. ¿Qué estaba pasando allí con aquella comunidad? Bueno, sucede que para el año 49 después de Cristo había un emperador que se llamaba Claudio. Y Claudio hizo un edicto. Y en ese edicto ordenaba que todos los judíos, escuche bien, todos los judíos fueran expulsados de la ciudad de Roma. ¿Qué estaba pasando en Roma? Pues miren, en Roma había una cantidad de disturbios que se estaban dando entre judíos y los cristianos que venían del judaísmo. O sea, estos cristianos que estos judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, y esto trajo grande problemática. ¿Y qué sucedió? Pues nada, hubo un cambio en la composición, ¿verdad?, cultural, ¿verdad?, de la comunidad allí en Roma. Y entonces los líderes judíos que estaban ciertamente siendo sacados de la ciudad, pues fueron sustituidos por líderes gentiles, hombres y mujeres que se habían convertido al cristianismo, pero que ciertamente eran gentiles. Y entonces vemos que inició ese cambio en el liderato, ese cambio en la composición étnica, ¿verdad?, de esa comunidad cristiana.
Y ciertamente empezaron a haber ciertos cambios en las prácticas, los estilos de vida de la iglesia, en la manera en que hacían iglesia. ¿Y qué sucede? Pues miren, la realidad es que luego que muere el emperador Claudio, muchos judíos que vivían en Roma comenzaron a regresar. ¿Y qué sucedió? Pues miren, mis amados hermanos, sucede que cuando comenzaron a llegar los judíos, vieron que habían una serie de cosas que no eran iguales a cuando ellos se fueron. Había un cambio, porque ciertamente había un nuevo liderato. Y comenzaron entonces a haber unos conflictos en materia teológica, en otros aspectos de la vida de la iglesia allí en Roma. Y entonces ahí es que vemos a Pablo escribiéndole ciertamente a esta comunidad en Roma y le está dejando saber a ellos, ¿verdad?, que es necesario que resuelvan estos conflictos. Y comienza a hacer esta exhortación y a presentarle, ¿verdad?, una serie de puntos para que esta comunidad dejara a un lado sus diferencias y se enfocaran en las cosas que los unen para seguir proclamando el mensaje del Evangelio del Señor. Y es ahí donde nos encontramos en este capítulo número 15. ¿Y qué está sucediendo? Pues miren, vemos entonces que Pablo comienza entonces a hacer una apelación a los fuertes de la iglesia en Roma. ¿Quiénes eran estos fuertes de la iglesia en Roma? Bueno, se entiende que ese grupo de fuertes en la fe eran aquellos cristianos de trasfondo gentil, y los débiles en la fe eran aquellos cristianos que tenían un trasfondo judío. Por lo tanto, Pablo le está diciendo a los gentiles que están allí en Roma, que ciertamente asumieron un liderato, asumieron un poder, habían crecido en la fe, porque ciertamente aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, pues de alguna otra manera querían insertar su cultura, sus costumbres del judaísmo, y en cierta manera querían implementar las fiestas de los judíos y una serie quizá de aspectos culturales o religiosos de ellos del judaísmo. Querían insertarlos al cristianismo, entre otras cosas, el asunto de la circuncisión, el asunto de guardar las fiestas, y ciertamente los gentiles, como no eran como no eran judíos, no habían nacido judíos, pues para ellos eso no era importante, era un aspecto secundario, porque ellos habían entendido lo que realmente era esencial. Entonces Pablo le está escribiendo a ellos y le está diciendo: miren, hermanos y hermanas, es importante que ustedes puedan recibir y sostener a estos hermanos que son débiles. Y ciertamente no hagan las cosas para que ustedes se agraden entre ustedes. Así que hay un aspecto importante que es el asunto de la libertad de conciencia. Y Pablo está llamándole a aquellos hombres y mujeres fuertes en la fe que cuando ejerzan esa libertad de conciencia lo hagan en amor. Porque si no lo hacen en amor, corren un gran riesgo. Así que Pablo quiere dejar esto bien claro, porque entiende que de eso depende el futuro de la iglesia. Así que Pablo comienza a exhortar a los fuertes en la fe a poder ayudar a aquellos que son débiles en la fe. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de ayudarles, cuando habla, ¿verdad?, de trabajar con ellos, no habla meramente de tolerar a los débiles en la fe, sino de sostenerlos, de recibirlos, de aceptarlos. Y ciertamente esto nos presenta una actitud que es activa, ¿verdad? Y es activa en pos de esa unidad de la comunidad de fe. Así que estamos hablando de que los fuertes deben buscar la edificación mutua. Y ahí es que está uno de los aspectos importantes, esa edificación mutua. ¿Y cuál es el ejemplo? Bueno, el ejemplo que nos está presentando entonces Pablo es Cristo, y nos presenta un modelo que los que son fuertes en la fe
deben seguir. Y el texto que utiliza es: así como Cristo no se agradó a sí mismo, sino que cumplió la Escritura. Y es importante, ¿verdad?, que los fuertes en la fe y los fuertes en la iglesia no olviden eso. Y entonces vemos que Pablo concluye ese párrafo con una oración por la unidad de la iglesia, pero también pide que la iglesia unida alabe a Dios y al Padre nuestro Señor Jesucristo, que alabe a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los fuertes tenemos una mayor responsabilidad. Pues porque estamos hablando, ¿verdad?, de que comprenden, entienden que ciertamente hay una forma más amplia. Por lo tanto, el alcance de la obra de la cruz es mucho más grande de lo que quizá nosotros podemos comprender. Y eso, mis amados hermanos, se entiende ciertamente con el pasar de los años, porque a veces pensamos, ¿verdad?, somos como a veces medios cuadrados, ¿verdad?, de que el alcance de la obra de la cruz tiene límites. Y la verdad es, mis amados hermanos, que ciertamente la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario fue una obra redentora que nos alcanza a todos, y nosotros no podemos humanamente, quizá por nuestros prejuicios, limitar ese alcance de la cruz de Cristo. Y ciertamente Pablo lo que les está diciendo es: mire, si tú eres un cristiano fuerte, emplea esas fuerzas espirituales en ayudar a los débiles y en las flaquezas de otros. Ciertamente tenemos que ayudar y tenemos que emplear nuestras fuerzas para que otros crezcan y que maduren. Y ciertamente, mis amados hermanos, no se trata, ¿verdad?, de que vamos a tolerar todo, porque ciertamente hay a veces conductas y aspectos que perjudican ciertamente a nuestros hermanos y hermanas. Pero se trata de que en amor podamos nosotros corregir, en amor podamos edificar. Y ciertamente eso es un detalle importante, porque no se trata de agradar a las personas, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata, mis amados hermanos, que trabajemos en amor. Esta segunda parte, los versículos 7 al 13, este fragmento, ¿verdad?, de la carta, ahora hace un cambio Pablo. Primero hablaba a los fuertes y ahora está hablándole a ambos grupos, a los fuertes y a los débiles en la fe. Y hay tres aspectos del ministerio de Cristo que él presenta. El primer aspecto que nos presenta es el Cristo que nos recibió a todos. Así que Roma era, miren, el mejor ejemplo de esa gracia donde Dios incluía a los romanos, a los gentiles y a todos los que estaban por allí. Y entonces, ciertamente que cada uno de ellos recibieron esa gloria de Dios. El otro aspecto que menciona es ese ministerio de Cristo, ¿verdad?, que dice que es siervo de la circuncisión. Ciertamente, esa relación de Cristo con la circuncisión, ¿verdad?, tiene un doble propósito: de mostrar la verdad de Dios y de confirmar las promesas hechas a los padres de la fe. El tercer aspecto que trae también es el ministerio de Cristo en la inclusión de los gentiles, que ciertamente vemos este acto como un acto de misericordia hacia la humanidad, porque es obviamente el plan inicial, ¿verdad?, que vemos a través de la historia bíblica era el pueblo judío, y entonces vemos que ese plan del pueblo judío era para que otras naciones pudieran venir al entendimiento, pero el pueblo judío no cumplió con esa parte. Así que hubo un desfase ahí. Por eso es que vemos a Cristo insertándose ciertamente en la vida de los seres humanos, en ese tiempo, ese kairos insertándose en el cronos de nosotros. Y ahí entonces, a través de ese sacrificio, ciertamente nos da salvación a todos y cada uno de nosotros. Y esto, mis amados hermanos, me gusta mucho porque este aspecto que Pablo está presentando a los romanos allí, a tantos gentiles como a judíos, es que la comunidad, la iglesia,
era una comunidad multiétnica. Por lo tanto, eso tenemos que verlo como un don de Dios y como parte de ese plan de Dios. Así que cuando Pablo trae esto, pues habían debates sobre que si las comidas, que si se guardaban los días de fiesta. Mis amados hermanos, eso no era importante. De hecho, esas peleas en esas cosas efímeras atentaban contra la unidad de la iglesia y la unidad del plan de Dios y de su gloria. Y es que sucede también en nuestras iglesias, mis queridos hermanos. A veces nos enfrancamos en luchas por cosas secundarias que no son primarias. Cosas que tienen que ver quizá como la música, que si me gusta que el corito se toque así, o que me gusta que se canten himnos, o que sean más modernos, o que sean de esta manera. O si aquel tiene bigote, o aquel tiene barba, o aquel vino con gorra, o vino sin gorra, con manga corta, con manga larga. Mire, mis amados hermanos, esos son asuntos secundarios. Y a veces nos enfrancamos en esas peleas vanas, mientras hay gente que está perdiéndose. Y mientras sigamos en esas luchas vanas, por cosas bobas, hermanos, por boberías, y perdone que lo diga de esa manera, pero la realidad es que hay vidas que se están perdiendo. Y la iglesia es llamada a proclamar el evangelio y a no perder en tiempo en luchas vanas, en luchas que no van a alcanzar a ninguna vida. Me encanta mucho cómo Pablo cierra este versículo número 13. Porque ciertamente cierra con una oración para que el Dios de la esperanza llene a las personas de gozo y paz, para que toda aquella gente en Roma, el gozo y la paz sea con esos. Y ciertamente este gozo y paz pues están enraizadas en la fe, esa es la base, y en esa confianza en la promesa divina de que Dios no va a abandonar a su pueblo, que Dios estará con nosotros hasta el fin. Y cuando hablamos de la abundancia y la esperanza, ciertamente estamos hablando, ¿verdad? Esa abundancia y la esperanza que afirma unidad y ciertamente es también solidaridad entre los diversos grupos en la comunidad. Y finalmente, el poder del Espíritu Santo, que refleja esa realidad carismática basada en la gracia de la asistencia de la comunidad de fe. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestras áreas de fortaleza y nuestras áreas de debilidad. Y la realidad es que todos y cada uno de nosotros, con nuestras debilidades y fortalezas, todos pertenecemos a la iglesia. Así que esto es como un gran mosaico de diferentes personas con fortalezas, con debilidades, a los cuales Dios nos ha llamado. Pero así como Dios nos ha llamado, Dios ha puesto en nosotros, en nuestras manos, una gran responsabilidad. Y con nuestras arrugas y verrugas, tenemos que seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Y ciertamente, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros, entendiendo que nadie es mejor que nadie, porque todos tenemos algo que mejorar. Todos tenemos nuestras fortalezas. Y solamente Dios nos pide que pongamos nuestras vidas a el servicio de Él. Quiero culminar con este lema, que ciertamente es el lema de nuestra iglesia, que inicia, ¿verdad? A través de Rupertus Meldenius, que fue el que le dio forma a esa clásica, ¿verdad? Expresión de principio, cuando dijo: en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad y en todo amor. Y luego vemos a San Agustín, que abrazó este principio, y luego los discípulos de Cristo lo hemos adoptado como nuestro lema. Ciertamente, amados hermanos, busquemos preservar la unidad en medio de la diversidad, que ciertamente es una diversidad en una comunidad amplia que tenemos y diversa. Ciertamente el Señor nos llama a preservar esa unidad, así como lo hizo con aquella iglesia del primer siglo. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, que conoces nuestras fortalezas y debilidades, te damos gracias porque en tu amor nos recibes.
Agradecemos tu aceptación y enseñanza y que nos incluyas en tu proyecto de la misión en tu iglesia. Ayúdanos a vivir la unidad en medio de nuestras diferencias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.